Una de las cosas que más emocionará a una mujer en la primera etapa del embarazo será cuando en el segundo mes pueda identificar en una ecografía al corazón de su futuro hijo. Semanas posteriores podrá e incluso escucharlo y sonará de esta forma. Llama mucho la atención y es muy interesante cómo parece que se sobrepone el sonido del latido cardíaco de lo que es el feto con el latido cardíaco de la madre. El desarrollo del corazón se da desde la semana 3, cuando se empiezan a establecer los centros cardiogénicos, ciertos genes se empiezan a activar y los mecanismos de desarrollo que participan en la formación del corazón empiezan a presentarse. Para llegar a tener un corazón completo, hay varios procesos fundamentales. Por ejemplo, la formación del tubo cardíaco, el plegamiento del tubo cardíaco y por último, la tabicación en las estructuras internas del tubo cardíaco endotelial. Estos procesos es importante que sepamos que nos llevarán a constituir, nos llevarán a tener al corazón como lo necesitamos para que tenga una función sin problema. Ya tenemos un video de la circulación y de cierta descripción de este órgano vital. Te dejo la pestaña por si aún no lo has visto. Por cierto, déjame decirte que las alteraciones cardíacas son las malformaciones más frecuentes, con una incidencia de 4 a 13 por cada 1000 recién nacidos vivos. Importante que lo recuerdes. En el momento del nacimiento se producen ciertos ajustes circulatorios que permitirán una distribución mejor y definitiva en el corazón. A esto le llamaremos circulación neonatal transicional. Estos cambios debes de entenderlos, debes de comprenderlos al 100% para llegar a la conclusión de qué es lo normal y qué es lo que corresponde a una anomalía. Soy Abdías Martínez y te invito nuevamente a que me acompañes a comprender circulación fetal y circulación neonatal transicional. Circulación fetal. La circulación fetal inicia en la placenta, cuando la sangre está yendo hacia lo que es la vena umbilical con una presión muy alta. Esta sangre contiene abundantes nutrientes y sobre todo una saturación de oxígeno al 80%. La sangre de la vena umbilical se proyecta hacia el conducto venoso, pero se ha considerado que entre ambas estructuras existe un esfínter que regula el paso del vaso sanguíneo anterior, la vena umbilical, hacia lo que es el conducto venoso. Aquí, cuando este esfínter sufre una contracción, la sangre va hacia lo que es la circulación hepática, hacia los sinusoides hepáticos, para posteriormente reintegrarse en la vena cava inferior por venas hepáticas. La otra sangre que pasa de la vena umbilical al conducto venoso se incorpora posteriormente a la vena cava inferior. Recapitulo: placenta, vena umbilical, esfínter, una parte para el hígado, para la circulación portal, y otra parte continúa en el conducto venoso que se incorpora a la vena cava inferior. Esta sangre que viene de la vena umbilical se encuentra con la sangre que viene del abdomen, de las extremidades inferiores, de la pelvis, que es una sangre con una concentración de oxígeno prácticamente escasa. Por lo que la cantidad de sangre oxigenada es un poco menor comparándola con la sangre que contenía tanto el conducto venoso como la vena umbilical. La sangre de la vena cava inferior se incorpora a la aurícula derecha, en donde va a tener un curso hacia la aurícula izquierda.
La sangre se manda hacia esta aurícula en específico gracias a que es dirigida por la crista dividens, que es el borde inferior del septum secundum, la cual distribuye la sangre a través del agujero oval, repito, hacia la aurícula izquierda. La sangre de la aurícula izquierda pasará al ventrículo izquierdo, de donde se eyecta pasando por lo que es el vestíbulo y posteriormente incorporándose a la aorta ascendente, que continúa con el callado aórtico y por último con la aorta descendente. Te recuerdo que la sangre de la aurícula derecha pasará por el foramen oval, luego lo hará por el foramen secundum, ese que se formó por apoptosis, y posteriormente se incorpora a la aurícula izquierda. La sangre que se distribuye en el propio corazón, en el cuello, en la cabeza y en los miembros superiores, sangre muy oxigenada, procede de la aorta. Posteriormente, una vez que la sangre de la aorta llega a su sitio final, se distribuye por las arterias umbilicales para retornar a nuestra placenta. 2 vasos sanguíneos, 2 arterias umbilicales que, por cierto, permíteme decirte que contienen una saturación al 58%. Lo que te acabo de mencionar y que acabamos de ver en nuestra animación es el recorrido que hace la sangre principalmente. A esto hay una circulación complementaria, y es que la sangre desoxigenada que llega al corazón, en específico a la aurícula derecha, la sangre que viene de miembros superiores, del cuello y de la cabeza a través de la vena cava superior, parte de esta sangre se distribuye hacia el ventrículo derecho, para posteriormente salir por el tronco pulmonar y tomar 2 vías. La primera o la principal será por el conducto arterioso incorporarse al callado aórtico. Y otra que se lleva a cabo en menor cantidad es que la sangre continúe hacia los pulmones. Por lógica pensaríamos que va al pulmón a oxigenarse, pero no es así, porque el pulmón todavía no tiene su función aún, ya que se encuentra en plena maduración, por lo que la sangre que se incorpore hacia los pulmones retornará a la aurícula izquierda y se mezclará con la sangre que habíamos mencionado hace un ratito, que pasaba de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Vale la pena hacer énfasis en este momento y recalcar que el septum primum, al ser una estructura delgada, móvil, es la que actúa como una válvula del agujero oval. Mantén esto en tu mente, en tu memoria. La válvula del agujero oval es el septum primum. Recapitulemos esta parte que suele complicarse durante el estudio de este tema, de la circulación fetal. La sangre que viene de la vena cava superior e incluso que viene del seno coronario, esa estructura que recoge la sangre desoxigenada del corazón, pasa o entra hacia lo que es la aurícula derecha. Además, un poco de sangre que acaba de llegar por la vena cava inferior a la aurícula derecha con sangre altamente oxigenada, también pasa al ventrículo derecho. Es decir, en el ventrículo derecho encontramos sangre oxigenada, que te acabo de mencionar, que vino de la vena cava inferior, y encontramos también sangre desoxigenada de la vena cava superior y del seno coronario. Por tanto, podemos concluir que la sangre que se encuentra en el ventrículo derecho tiene una concentración media de oxígeno. Aunque es muy baja la cantidad de sangre que sale del ventrículo derecho, se incorpora al tronco pulmonar, se distribuye por las arterias pulmonares hacia el pulmón, no es de menor importancia. Tienes que comprender este recorrido. Ventrículo derecho, tronco pulmonar, arterias pulmonares, vamos al pulmón, retornamos por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Repito, no es el principal, no es el fundamental, porque incluso la mayor parte de la sangre que sale del tronco pulmonar pasa al conducto arterioso
y llega a la aorta. Pero no olvides aprenderte este recorrido también, que vale la pena señalar. Y es importante mencionarte que el 65% de la sangre que entra a la aorta descendente va a retornar por medio de las arterias umbilicales hacia la placenta, y el 35% restante es el que se va a distribuir en los miembros inferiores, abdomen, por mencionar algunos sitios. Antes de adentrarnos y de hablar de la circulación transicional, vale la pena recalcarte que hay 5 sitios en donde se mezcla la sangre oxigenada con la desoxigenada. Podríamos llamar a estos sitios como cortocircuitos. El primer sitio es cuando la sangre se incorpora hacia lo que es la circulación portal o la circulación hepática. La sangre oxigenada que se desvió por el esfínter venoso hacia el hígado. Ese sería el primer sitio donde hay una mezcla de sangre oxigenada con desoxi. El segundo cortocircuito será cuando la sangre altamente oxigenada del conducto venoso se mezcla con la sangre de la vena cava inferior. Sitio número 2. Tercer sitio, en la aurícula derecha, cuando la sangre oxigenada de la vena cava inferior se mezcla con la sangre desoxigenada que viene bajando de la cabeza, del cuello y de las extremidades superiores por medio de la vena cava superior. Tercer sitio. Cuarto sitio, la aurícula izquierda, porque recuerda que a la aurícula izquierda retorna sangre desoxigenada que había ido a los pulmones y que ahora regresa a la aurícula izquierda y se mezcla con la oxigenada que viene de la aurícula derecha. Claro, hay pérdida de oxígeno, pero es el cuarto sitio donde se mezcla oxigenada con poco oxigenada. Y el quinto es cuando la sangre oxigenada de la aorta, del callado aórtico, se mezcla con la sangre poco oxigenada que viene del conducto arterioso. Son los 5 sitios. El primero en el hígado, el segundo en la vena cava inferior, el tercero en la aurícula derecha, en la aurícula izquierda y en la unión de la aorta con el conducto arterioso. Llegó el momento del nacimiento. Han pasado 40 semanas, quizá un poquito menos, y ahora se escucha en labor el siguiente sonido. Quizá lo has escuchado alguna otra vez. Es el sonido que indica el nacimiento de una nueva vida. Este nuevo ser experimenta ciertos cambios en su circulación. Algunas estructuras ya no funcionarán. Algunas estructuras que desviaban la sangre hacia la aorta porque los pulmones no funcionaban, ya no las necesitaremos más. A esto le llamaremos circulación postnatal transicional. ¿Pero qué estructuras ya no requerimos? Claro, la vena umbilical, ya no está funcionando el cordón umbilical. El cordón umbilical se ha cortado. El conducto venoso tampoco lo necesitamos ya, porque ahora ya no hay flujo de sangre por este sitio. La vena cava inferior sí se mantiene. Las aurículas y los ventrículos, el tronco pulmonar y la aorta, claro que los mantenemos. Una estructura que también ya no va a tener una función importante será el conducto arterioso. Y por último, las arterias umbilicales. Las arterias umbilicales, su porción proximal ayudará a formar unas arterias que persisten aún en nuestra vida, pero la porción distal degenerará. Al momento del nacimiento, el esfínter del conducto venoso se constriñe, de manera que la sangre que se encontraba en la vena umbilical pasará directamente hacia el hígado. La oclusión de la circulación placentaria origina una disminución en la presión de la sangre en la vena cava inferior, así como en la aurícula derecha. El hecho de que se corte el cordón umbilical y la sangre deje de llegar a nuestro recién nacido
de la forma que lo hacía en la vida fetal, hace que la cantidad de sangre disminuya tanto en la vena cava inferior como en la aurícula derecha. La aireación de los pulmones, es decir, la función o el inicio de la función del pulmón en el momento en el que se llena de oxígeno, cuando se experimenta el nacimiento, se asocia a una disminución en la resistencia vascular. Esto quiere decir que los vasos sanguíneos pulmonares sufren una vasodilatación que permiten el aumento del flujo sanguíneo. Además, hay un adelgazamiento en las paredes de las arterias pulmonares que se debe también a la distensión de los pulmones al momento de que se respira por primera vez. Es muy notable el llanto de un recién nacido. Escúchalo nuevamente. Si pones atención, hay lapsos en este llanto en donde se identifica esa toma de aire con gran fuerza, lo cual en el recién nacido indica una carga muy grande de oxígeno por medio del llanto que se lleva a cabo en la respiración. Dado que hay un incremento en el flujo sanguíneo pulmonar y desaparece el flujo de la sangre por la vena umbilical hacia la aurícula derecha, la presión que experimenta la aurícula izquierda será muchísimo mayor, ya que ahora es ella quien está recibiendo mayor cantidad de sangre. Repito y resalto, la presión de la aurícula izquierda tiene un incremento que hace o que provoca el cierre funcional del agujero oval, del foramen oval, pues se presiona la válvula de este agujero, quien era el septum primum, contra el septum secundum. En este momento, la sangre que abandona el ventrículo derecho fluye hacia el tronco pulmonar. Atención, viene algo clave. Al momento del nacimiento, la resistencia vascular pulmonar disminuye, lo que permite ahora que sea más fácil que la sangre se dirija hacia los pulmones. Recuerda que anteriormente la sangre prefería irse por el conducto arterioso que por las arterias pulmonares, pero al encontrarse ahora la resistencia vascular pulmonar inferior a la resistencia vascular sistémica, la sangre tiende a regresar de la aorta descendente hacia el tronco pulmonar y distribuirse hacia las arterias pulmonares, por lo que el conducto arterioso viene a ser una estructura que ya no se requerirá. El conducto arterioso se constriñe al momento del nacimiento. Es importante que identifiquemos que en los lactantes nacidos a término, el oxígeno es el factor más importante para el cierre del conducto arterioso. Dicho cierre se va a regular también por la bradicinina, una sustancia que liberan los pulmones en esa primera respiración, durante la insuflación inicial. La bradicinina lleva a cabo un efecto contráctil potente sobre el músculo liso que permite que este conducto arterioso colapse, se oblitere, para formar a lo que es el ligamento arterioso. Al término de las 24 horas post-nacimiento, el 20% de los conductos arteriosos presentan un cierre funcional. Un porcentaje que alcanza el 80% es a las 48 horas y el 100% a las 96 horas. Repito, después de nacer. En lactantes prematuros y en los que presentan hipoxia persistente, es decir, una disminución en el aporte de oxígeno, el conducto arterioso puede permanecer abierto por mucho más tiempo. Como te mencioné hace un momento, los efectos del oxígeno sobre el músculo liso ductal, el músculo liso del conducto arterioso, pueden ser directos o pueden estar mediados por la secreción de las prostaglandinas, en específico la E2. El factor de crecimiento transformante beta está implicado posiblemente en el cierre anatómico del conducto arterioso después del nacimiento. Durante la vida fetal, este conducto arterioso se mantiene abierto por el bajo contenido de oxígeno.
que contiene la sangre que pasa a través de él, y por las prostaglandinas que se producen en el interior de nuestro feto. Las prostaglandinas dan lugar a la relajación del conducto arterioso. La hipoxia y otros mecanismos estimulan la producción en el conducto arterioso de la prostaglandina E2 e incluso también lo hace de la prostaciclina I2, que mantienen abierto al conducto arterioso. Ahora, en niños prematuros será importante la administración de la indometacina, la cual es una inhibidora de la síntesis de prostaglandinas. En bebés prematuros, la indometacina evita que se produzcan las prostaglandinas, esas sustancias químicas que mantenían al conducto arterioso, y con esto nos ayudaría a originar una constricción en el conducto arterioso. Nos concentraremos ahora en estudiar a los derivados de ciertas estructuras que tuvieron una función en la circulación fetal. Estructuras que degenerarán en algún vestigio, como por ejemplo la fosa oval, que se deriva a partir del agujero o foramen oval. Por otro lado, tenemos a estructuras fetales que ahora van a formar ligamentos. La vena umbilical, nuestra primera estructura a analizar y su derivado. La vena umbilical no cierra, no oblitera completamente hasta semanas después, por lo que nos da la oportunidad de realizar algún tipo de exsanguinotransfusión que ayude a prevenir lesión cerebral o algún tipo de anemia hemolítica por eritroblastosis. Pero ¿en qué degenera la vena umbilical? Con el paso del tiempo, la vena umbilical intraabdominal, es decir, desde la cicatriz umbilical hasta lo que es el hilo hepático, constituye al ligamento redondo del hígado. No se te olvide esto, la vena umbilical la encontramos como ligamento redondo del hígado. ¿Qué pasa con las arterias umbilicales? Son el segundo derivado a considerar. Las arterias umbilicales en su porción proximal constituyen a lo que son las arterias vesicales superiores, esos vasos sanguíneos que se encargan de la vejiga. En su segmento distal degenerarán en el ligamento umbilical medial. Las arterias umbilicales formarán al ligamento umbilical medial. Tercer estructura, el conducto venoso. El conducto venoso, por su parte, constituye al ligamento venoso. Como cuarta estructura y última, tenemos a consideración el conducto arterioso, el cual degenerará en el ligamento arterioso. Esto anatómicamente se puede identificar, o el cierre anatómico lo podemos ver en la semana número 12. Hagamos una evaluación para ver qué tanto hemos aprendido en nuestra clase del día de hoy. Yo te mencionaré 7 preguntas. Ahí puedes ver las 7 respuestas. Y tienes que seleccionar el inciso correcto y dejarlo en nuestra tabla de comentarios, en nuestro cuadro de comentarios abajo de este video o bien en tu libreta. Empecemos. Pregunta número 1. ¿Cuál es la estructura que se mantiene en la circulación postnatal? Pregunta número 2. ¿Cuál es la estructura que oblitera gracias al estímulo del oxígeno bradicinina? Pregunta número 3. ¿Cuál es la estructura que une a la vena cava inferior con la vena umbilical durante la circulación fetal? Pregunta número 4. ¿En cuál de las siguientes estructuras esperarías encontrar mayor cantidad de oxígeno? Pregunta número 5. Menciona el vaso sanguíneo
con una concentración de oxígeno al 58%. Número 6. Selecciona de las siguientes respuestas cuál es el sitio en donde se regula la sangre que pasa hacia la circulación portal o hacia el conducto venoso. Siete. ¿En qué degenera la vena umbilical? ¿Qué estructura forma después del nacimiento? Te dejaré una pregunta 8. ¿Cuál estructura va a ser la que regula el paso que actúa como una válvula para el foramen oval? Hemos concluido con esta evaluación. Puedes dejar, repito, si fuese tu voluntad, tus respuestas en nuestro cuadro de comentarios o compararlos con las respuestas correctas que encontrarás en la descripción de este video. Una vez que hemos estudiado los cambios, la diferencia, los acontecimientos tanto en una circulación prenatal y una circulación postnatal, será importante que el estudiante, que el interesado en la embriología, logre identificar la relevancia de cada uno de estos cambios, dado que serán vitales para la función correcta del corazón. El hecho de que algunos acontecimientos o algunos procesos de la vida fetal se experimenten en la vida postnatal puede ser característico de una anomalía. De allí su importancia. Nos vemos en el próximo video. Ojalá que lo que hemos analizado te sirva para una mejor comprensión y desarrollo de tu conocimiento. Hasta la próxima.